Estamos en la primera semana del 2025. Hasta ahora no hay sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación porque el gobierno no se termina de poner de acuerdo consigo misma a ver qué temas quiere que se traten en el Congreso de la Nación. Pero hay muchos temas en un año absolutamente cruzado por la situación electoral, la situación económica y una situación internacional más que inquietante. Por eso vamos a charlar con Juan Marino, que es diputado nacional de Unión por la Patria, militante y fundador del Partido Piquetero y de la Unidad Piquetera. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Nora Beiras de este lado. Nora, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Juan, empieza un año signado por las elecciones de medio término. Por un lado vemos a un oficialismo y a la derecha que está en una guerra de carpetazos para ver qué pasa si van juntos o separados el PRO y la Libertad Avanza. Y por otro lado, la oposición delineada como más, claramente oposición, que encabeza la Unión por la Patria, donde no se ve con mucha claridad qué es lo que puede pasar. ¿Cómo imaginas este escenario dentro de Unión por la Patria o de las alianzas que se puedan formar con vistas a la elección de medio término de octubre? Bueno, me parece importante primero destacar que nosotros como Partido Piquetero ya desde abril publicamos un libro, la tesis de abril, proponiendo unir a toda la oposición para ponerle un límite constitucional a Milei durante 2024 y para ganarle las legislativas de 2025. Después para nosotros fue muy valioso el hecho de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llamara públicamente a conformar un gran frente opositor contra Milei, porque eso le da mucha más viabilidad, teniendo en cuenta la importancia institucional, el peso electoral de la provincia de Buenos Aires. Ahora lo que vemos es que es improbable que se constituya el frente contra Milei, dado que la mayoría de la oposición considera que es un gobierno que ya se ha consolidado, un sector de esa oposición incluso coincide con el rumbo económico estratégico y por lo tanto empiezan a negociar cargos y candidaturas, y ahí tenés al PRO discutiendo si van juntos o no a las elecciones, tenés un sector de la UCR yendo a reunirse a la Casa Rosada a pedirle directamente candidaturas, como es el caso de Loredo. Entonces la posibilidad de que haya un frente opositor se ve probablemente trunco, y bueno, tuviste un episodio muy importante como fue la discusión de la ley de presupuesto, que básicamente el gobierno lo prorrogó nuevamente, rechazó tratar el presupuesto y no hubo una unidad de los gobernadores y de la mayoría de la oposición para ponerle un límite al gobierno, para votar un presupuesto alternativo, para formular un planteo que permita no fundir a las provincias, defender las universidades y a los jubilados. Entonces, en ese sentido, me parece que hay un desafío que es sacar este balance con, sobre todo el sector del pueblo que está en contra de Milei, que marchó y luchó mucho durante 2024, marchas multitudinarias, paros nacionales, un gran nivel de movilización, y que quizás se apagó un poco durante el último trimestre porque ese pueblo que luchó no veía en la oposición una expresión política que le diera una estrategia y una orientación para derrotar a Milei. Así que tenemos un desafío que es poder representar a ese pueblo ante una posible crisis de representación si la oposición no va unida en las próximas elecciones, y desde ahí tratar de articular con todos los que sí estemos dispuestos a luchar para derrotar al gobierno de Milei. Ahora, vos decías, lo que implica la oposición de derecha y sectores del radicalismo incluido en esto, era esperable en un punto porque, en el Congreso, en lo que el gobierno los necesitó, funcionaron juntos. Ahora, también se ha visto la defección de gobernadores peronistas, ¿no? Como el caso paradigmático, el caso del gobernador de Tucumán, y también la actitud de parte de los catamarqueños. Y ha habido una sola baja, si eso es cierto, en el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado santafesino enrolado con el anterior gobernador. ¿Cómo pensás que se tendría que articular por lo menos la fortaleza de este sector para que realmente lo enfrente con fuerza a la Libertad Avanza? Bueno, primero me parece que tenemos partido un diagnóstico correcto para discutir incluso el fenómeno que vos señalás, porque yo creo que muchos de esos sectores que fueron a transar con el gobierno de Milei
parten de un diagnóstico de que este es un gobierno consolidado, que va a emprender un rumbo de crecimiento económico, que llegó para quedarse, encandilados por el RIGI, encandilados posiblemente por un eventual buen desempeño electoral de Milei en la legislativa de medio término. Y así como es cierto que ya pasó un año y el gobierno empezó a hacer pie en algunas cosas, también es cierto que tiene reservas netas negativas, también es cierto que el imperialismo mismo le reclama que libere el cepo como condición para abrirle de vuelta el acceso al mercado de crédito y para meter inversiones en Argentina. Es decir, que es un gobierno que no se ha consolidado. El propio Cavallo dice que esto es como el fin de la competitividad, una depresión económica, probable liquidación de la industria nacional, que tampoco le ve sustentabilidad en el mediano y largo plazo. Entonces no hay que darle una fortaleza que no tiene. Si partimos de ese diagnóstico correcto, también podemos abordar lo que se viene para adelante. Y en ese punto hay que discutir también la deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque el gobierno está basando toda su expectativa en que Trump lo va a bancar para que el FMI les preste plata, probablemente los 11.000 millones que faltaron del préstamo de Macri, o sea que es la continuidad de la hipoteca criminal macrista, y eso es básicamente un respirador artificial para anestesiar al país para proseguir con su plan de genocidio económico. Entonces, básicamente, si los mismos que en su momento, con el préstamo de 44.500 millones de dólares con Macri, que son Trump, el FMI Caputo, nos llevaron a una crisis, esos mismos no van a traernos una solución para la Argentina. Nada bueno puede venir de parte de ellos. Y sobre la base de clarificar eso, me parece que hay que estructurar una orientación política contundente. Si la mayoría de la oposición se niega a unirse para enfrentar a Milei, si las variantes posibles en el arco político, si el centro político no se reagrupa para enfrentar a Milei, bueno, tenemos que ir con un planteo claro de cómo se resuelve la crisis económica en Argentina, y se resuelve no reconociendo la deuda criminal del macrismo, se resuelve enfrentando al Fondo Monetario Internacional, enfrentando a Donald Trump, que creo que es el camino que nosotros tenemos que llevar hacia adelante para mostrar que hay una alternativa y una solución real a la crisis económica que atraviesa la Argentina. Bueno, mencionaste a Donald Trump, y Donald Trump todavía no asumió su segunda presidencia, pero ya ha hecho declaraciones más que temerarias, con una lógica absolutamente expansionista e imperial, ¿no? Desde comprar o invadir Groenlandia, hacerse otra vez del control del canal de Panamá, anexar Canadá, digamos, ¿Cómo ves esa lógica por parte de Trump en un universo donde América Latina la consideran evidentemente que les pertenece y no tienen mayores problemas en asumirlo como algo que va a alinearse automáticamente con lo que decidan, independientemente de la temeridad de los planteos? Es la palabra que vos usaste, imperial. La revista Time hace algunos meses, cuando entrevistaron a Trump, el balance que sacaban es que él tenía pretensiones imperiales, y lo confirmó en la conferencia de prensa de ayer, cuando dijo que quiere anexionar Canadá y Groenlandia, que está dispuesto a invadir Panamá, que va a iniciar una guerra comercial contra México, y básicamente eso significa que Trump es la tercera guerra mundial, que su enemigo es la democracia, porque básicamente lo que está diciendo es: rompemos con el orden jurídico establecido a nivel internacional después de la Segunda Guerra Mundial, rompemos con la ONU, y en función de eso se abre un escenario de infierno belicista para el mundo entero. También dijo que está dispuesto a liberar el infierno, sobre todo Medio Oriente, en los próximos días, y cuando él asume todavía no se liberaron los rehenes. Entonces, me parece en ese sentido que hay que tomarse muy en serio lo que dijo. Yo escuchaba después el análisis del experto asesor en materia de seguridad nacional de la CNN, decía que estaba hablando con gente del círculo íntimo de Trump que le confirman que esta vez va en serio, a diferencia de la primera presidencia, que no hay que tomárselo como que son declaraciones solamente megalómanas que no van a tener ninguna implicancia práctica. Y el tipo está diciendo que está dispuesto a hacer una invasión en Panamá. O sea que va a convertir nuestra región... Sí, que ya lo hicieron, digamos, ya no repetir lo que fue principios del siglo XX, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a eso? Tenemos que hacer primero una acción diplomática coordinada, todas las cancillerías de todos los países de toda América, desde Canadá hasta Argentina, y en el medio de todos los países, unidos, haciendo todos los reclamos en todos los foros institucionales, la OEA, la ONU, bueno, y las propias instituciones estadounidenses, la Corte Suprema, los partidos políticos, el propio Congreso, ponerlo en caja, porque estas pretensiones megalómanas son muy graves. Acordémonos cómo arrancó la Segunda Guerra Mundial, con Alemania nazi anexionando Austria en el Anschluss, y bueno, después tuvo la Segunda Guerra Mundial.
Y este está diciendo que quiere anexionar Canadá y Groenlandia e invadir Panamá. No hay que tomárselo como algo poco serio. Políticamente requiere una acción política coordinada a nivel internacional, muy contundente en contra de lo que está haciendo, incluso una coordinación militar para dejar en claro que no se va a tolerar que él lleve adelante este tipo de acciones. Fue muy clara y muy contundente Xiomara Castro cuando le respondió frente a la amenaza de deportación masiva de inmigrantes, que si eso es así, cierra la base que tienen los yanquis en Honduras. Y también desde el punto de vista estratégico, yo como militante marxista te lo tengo que decir, para nosotros esto será megalomanía de Trump, pero detrás de su irracionalidad está la racionalidad de la crisis capitalista, de los monopolios imperialistas estadounidenses que recurren a la guerra y al fascismo como instrumento bárbaro para resolver su propia crisis, y que entonces es necesaria una acción política coordinada a nivel internacional, revolucionaria, para enfrentar la guerra imperialista. Me parece que es una amenaza que se cierne sobre la humanidad entera, también sobre nuestro país, porque acordémonos que Milei nos metió en el grupo Ramstein, se subordinó unilateralmente a Estados Unidos a Israel, y esa orientación en este contexto adquiere una gravedad muchísimo mayor, por lo cual lo que no se hizo hasta ahora en Argentina, que fue ir al Congreso, reunir al Congreso como planteamos nosotros para discutir que no podía ser que Milei abandonara la posición de neutralidad histórica, ahora con más razón hay que ir a discutir al Congreso para exigirle a Milei y a la Cancillería argentina que en vez de estar yendo a la asunción de Trump a saludar y a felicitar a Trump, a pretender sobrevivir gracias al préstamo de Trump, tenemos que estar todos juntos articulados como región para defender que nuestra región sea una zona de paz. Sí, la verdad que coincido con el planteo que haces, lo que me parece de difícil concreción, teniendo en cuenta justamente lo que vos describís en esta última parte de tu exposición. Lo tenés a Trump ahí arrodillado frente a Trump, a Milei arrodillado frente al poder de Trump, ansioso por ir a la Asunción y absolutamente acrítico a cualquier tipo de cuestionamiento, a las declaraciones más para nosotros insoportables que hace el presidente republicano, ¿no? Totalmente. Y por eso amerita que si Milei se subordina, es el títere, la marioneta en América del Sur de este megalómeno imperial que es Donald Trump, bueno, con más razón hay que procesar una discusión en la oposición. ¿En serio la oposición piensa que es sólido un gobierno que depende exclusivamente del respirador artificial de un megalómano que está diciendo que va a anexionar Canadá? ¿Verdaderamente pensamos que eso es un gobierno consistente con el cual se puede dialogar, que va a tener perdurabilidad en el tiempo? Bueno, me parece que no, todo lo contrario. Es un gobierno con pie de barro y que requiere una acción política urgente. Y si no es así, que el pueblo sepa, que el pueblo tenga en claro quiénes de la oposición decidieron hacer oídos sordos, decidieron no tomar la palabra, decidieron no tomar acción política alguna frente a un hecho de tanta gravedad como lo que estamos discutiendo y que va a impactar directamente sobre Argentina. Así que esto se resuelve con esa lucha política y con esa clarificación. Trump es la Tercera Guerra Mundial, su enemigo de la democracia, y Milei, si se subordina a Trump, se suma a esa orientación. Ya Milei está matando la democracia en Argentina, ya Milei hizo algo muy riesgoso y grave como pedir el ingreso a la OTAN y sumarnos al grupo Ramstein. Bueno, hay que poner los límites, definitivamente. Muchísimas gracias. Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria, fundador del Partido Piquetero y de Unidad Piquetera, por este diálogo con la M750.